Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí presentes en nombre del comité organizador. Bueno, les damos las gracias y damos inicio a un nuevo semestre de nuestro seminario. Les recordamos que el seminario para este semestre está conformado por Lorena, Camila, Roger, que nos acompaña de manera virtual desde Mérida, y pues quienes está hablando. El día de hoy, para nuestra sesión inaugural, tenemos el gusto de presentarles al doctor Miguel Ángel Moreles, que nos va a compartir la charla titulada Análisis, Ecuaciones Diferenciales Parciales y la Torre de Marfil. Les hablo un poquito acerca del profesor. El profesor obtuvo el doctorado en matemáticas en la Universidad de Minnesota en el año 95. Es investigador de CIMAP desde el año 1996 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del área de Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra. Realiza investigación en ecuaciones diferenciales, análisis funcional, métodos numéricos y mecánica fraccionaria. Ha sido profesor invitado en el ámbito tanto internacional como nacional, por ejemplo, en el Centro Internacional de Métodos Numéricos en la Ingeniería en Barcelona, España, en el INSA Rouen, en Francia, en el Departamento de Ingeniería Química y del Petróleo en la Universidad de Calgary, en Canadá, en el CICESI en la Universidad de Guadalajara. Ha sido investigador responsable por parte de CIMAT de varios proyectos multidisciplinarios y modelación matemática, resaltando los siguientes: ecuaciones diferenciales parciales relacionadas a ondas y problemas inversos, aplicaciones a física, biología y energía limpia, e inyección de aire al yacimiento como sistema de recuperación mejorada. Ha dirigido varias tesis de licenciatura y posgrado en matemáticas, computación e ingeniería. Imparte de manera regular cursos de ecuaciones diferenciales, análisis matemático y métodos numéricos. Ha desarrollado proyectos de consultoría especializada para empresas como Condumeds, Pemex, Exploración y Producción, Corporación Industrial, Uruapam. En difusión y divulgación ha organizado talleres, congresos nacionales e internacionales en ecuaciones diferenciales y métodos numéricos. Mención especial la Escuela de Modelación y Métodos Numéricos, que se organiza en CIMAT desde el año 2006. Profesor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y les cedo la palabra. Sí, gracias a ustedes. Tengo con 2 kilos de más, siempre. Pero aparte de eso, acabé de leer un libro de Loren Schwartz, su autobiografía. Al final termina con una frase que es la última línea del título de la charla. Te lo presto para que lo piense. Al final, qué bonito libro. Estaba en la lista de los que quería leer. Bueno, entonces, les puedo hablar de... El semestre pasado impartí un curso de análisis de Fourier junto con Raúl Quiroga. Y la segunda parte fue análisis armónico, ¿sí? Entonces conocerán, en el siglo pasado se hizo una lista de los algoritmos que valían $1.000.000, porque por su influencia, uno debe ser la transformada rápida de Fourier. Y si uno la ve en el disco unitario, uno escribe una suma finita con 2 a la n coeficientes, ¿sí? Y se da cuenta que eso es un grupo abeliano. Entonces, el grupo matemático dice, bueno, si tengo transformada de Fourier en un grupo abeliano, en el disco, me puede hacer cualquier grupo abeliano, y sí. Entonces, el análisis armónico es análisis de Fourier generalizado. Entonces, uno empieza por análisis de Fourier, transformada de Fourier en un grupo abeliano finito, y luego se dice, ¿qué tal en un grupo compacto, ¿no? Y también uno hace análisis transformada de Fourier en un grupo compacto. Y uno se da cuenta que los argumentos son locales y seguramente debe valer en un grupo topológico localmente compacto. Y sí se vale, ¿no? A lo que voy es que, como matemáticos, uno se pone a demostrar teoremas y no hace esas cosas. Uno empieza a generalizar, a clasificar, etcétera. Pero ahora les voy a platicar una manera distinta de buscar teoremas. Me voy a la calle y a ver qué teoremas hay afuera. ¿Okay? ¿Sí? Y entonces, ¿te has olvidado de mí? Bueno, pues vamos a ver si con la flechita. ¿Puedo parar con el mouse una vez, por favor? Creo que con el mouse. Ya.
teoría ya debería funcionar el grupo. ¿Sí? Con el nombre Ahí, medio. Ahí. Quiero que se vaya para atrás. sí, porque también Ya, ok. Solo déjame cerrar esta ventanita de pronto esto le ayuda a que funcione el correo. Pues puede ya usarlo a ver si sí. O ya lo saqué. Ah, sí. Ahí está. Perfecto, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí está el resumen sobre knowledge de distribuciones. Y agregué algo más, ¿no? Digamos, la charla no estaba, en el resumen no estaba el estallido sónico, el sonic boom. La semana pasada me llegaron las pruebas de un artículo aceptado, entonces dije, voy a platicar. ¿Sí? También. Y entonces, la moraleja es que hay un problema en la física. Física en su sentido más amplio. Puede ser biología, puede ser química, puede ser ingeniería, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, llegan las matemáticas y luego las matemáticas nos divertimos y hacemos cosas, ¿ok? Es la idea, ¿no? Entonces, la primera pues va a ser una de las razones, una de las causas que dio origen a la teoría de distribuciones de Cohen-Schwarz, que es la de Dirac, ¿sí? Después voy a hablar luego de un problema bien real, que es la diabetes, ¿no? Y bueno, voy a ilustrar un teoremita o un lemita que usa distribuciones, ¿sí? Y después, el estallido sónico tiene que, digamos, no es que me interesen los aviones supersónicos, solo la única razón es que el problema involucra una ecuación diferencial parcial no lineal que me cae muy bien, entonces dije, pues ese voy a ver, ¿sí? Y después, en el proyecto de Golfo de California, hay unos colegas de la Universidad de Guadalajara que hicieron mediciones del Golfo de California, y luego con un estudiante hicimos un modelo físico-matemático numérico, y conjeturamos que hay solitones ahí, ¿no? Entonces queremos demostrar un teorema que hay solitones. Es lo que está ahorita con un estudiante que acaba de llegar al doctorado, queremos ver si podemos demostrar un teorema asociado a esto, ¿sí? Y luego, pues, otro problema de binomio no resuelto, que tiene que ver con ecuaciones espaciales, son las ecuaciones de aquí no voy a decir nada más, las voy a enseñar que le revolucionen la memoria, ¿no? ¿Por qué no la juventud de aquí de México y los que nos acompañan, pues echarse un vistazo, ¿no? Ok, entonces, pues voy a definir la delta de Dirac, ¿sí? Una función que en el origen vale 0, va al infinito, y en el origen vale 0. ¿Sí? ¿Cuál es el origen vale infinito y el origen? Entre 0 vale infinito y cuál es el origen vale 0. ¿Sí? Está bien, como una función matemática, está bien definida, ¿verdad? De Rn al potencial extendido, no pasa nada. ¿Sí? Pero en la física, sobre todo en mecánica cuántica, la usan para todo, la derivaban, hacían convoluciones con ella, etcétera, etcétera. Y muchas propiedades. Por ejemplo, esta de que la delta de Dirac integra 1, y además tiene esta propiedad de convolución que reproduce una función con esta función, ¿verdad? Entonces, uno se da cuenta que no hay teoría de integración que me dé esta propiedad con una función como la de arriba. Y no es Riemann, no es Lebesgue. Pero se sabe en física, en la mecánica cuántica, y hacen experimentos y se sacaban números como el número de Avogadro, o sea, números de escalas muy pequeñas, muy grandes, ¿sí? Y todo funciona bien, ¿no? Entonces, ahí está un efecto sobre la física. Y entonces, la idea era desarrollar una teoría que explicara, que le diera sentido riguroso a la delta de Dirac y otras cosas, ¿no? Entonces, aquí un poquito de matemáticas, ¿sí? Entonces, voy a enseñar en el espacio función C infinito con soporte compacto, ¿no? Suavecísimas, ¿no? Lo único es que le vamos a agregar una topología secuencial, ¿sí? O sea, voy a decir cómo convergen las funciones ahí. Entonces voy a decir, ok, tengo una sucesión convergente, si todas son C infinitos, soporte compacto, soportar el mismo conjunto y convergen de manera uniforme todas las derivadas, ¿ok? Esta parcial alfa es un multiíndice, o sea, es un vector de entero no negativo, 0 o entero, ¿sí? Entonces, todas las derivadas convergen uniformemente
y trato de cortar en un conjunto, ¿sí? Entonces, ya que tengo mi conjunto D y su dirección de convergencia, decimos que una distribución se describe como D', es un funcional lineal continuo en este sentido, ¿no? ¿Verdad? Y ya, ¿qué tal, no? Y bueno, como es lineal, con la continuidad en cero es suficiente. Entonces, y esta teoría la pueden consultar en el libro de Schwartz, el original, ya está escrito, ya lo oferta aquí en la biblioteca, y ya es un lenguaje moderno, burbaquiano, entonces se puede entender muy bien. ¿Sí? Muy bien. Pues fíjense ya, el problema físico llegó Schwartz, dice, esta va a ser la caja donde vive la transformada de Fourier. No, yo no puedo hacer operaciones si tengo una función C infinito y una distribución, puedo definir el producto, ¿sí? Como la T aplicada al producto de F por phi. F es infinito y la phi soporte compacto, entonces el producto tiene soporte a un compacto y está bien definido. A la Sobolev, si tengo una función que es localmente integrable, ¿sí? Le puedo asociar una distribución por medio de la integral. ¿Sí? Entonces también es define una distribución, ¿sí? ¿Ok? Y por integración por partes, a uno se le ocurre usando esta integral, ¿cómo debe definir la derivada de una distribución? Fíjense que sale un -1 a la algo. Cuando integramos por partes siempre hay un -1. Entonces, al final sale un -1 a la norma 1 de A, o sea, alfa 1, alfa 2, alfa 3, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ya está, ¿no? Entonces ya dije cuáles son mis instrucciones, ya definí algunas operaciones, ¿y qué tal la delta de Dirac? La delta de Dirac no es más que evaluar el ser de la función en C infinito con soporte integral. ¿Sí? Parece trivial, ¿no? Y ya. Entonces, esa es la caja natural. Entonces ya todo lo que hace con la delta de Dirac ya es riguroso, ya es sólido matemáticamente. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? ¿Sabes cuando uno ve topología? ¿Sabes? Dame un ejemplo de una topología que no sea metrizable. La topología natural de D no es metrizable. Un ejemplo, ¿no? Si quieren leer un poquito más, pues pueden leer el libro de Rudin, análisis funcional. La parte 1, teoría general, es el curso 1 de análisis funcional que se da en todo el mundo, ¿ah? Y también aquí. Y después en el análisis funcional 2, uno dice, pues voy a una teoría de operadores. Entonces uno ve esta, por la parte 3, o si quieren me voy a distribuciones de transformadas de Fourier. Siempre van juntos. Distribuciones transformadas de Fourier siempre van juntos, ¿no? Ahí está, ¿no? O en el librito que le dan por ahí redondando, que es autográfico, tiene un par de capítulos donde Schwartz platica cómo se le obtuvieron las distribuciones. Es muy interesante el ojo, ¿no? ¿Verdad? Ok, entonces, mecánica cuántica, usted te dirá la teoría que le dio la medalla Fields a Lawrence Schwartz en 1950, ¿no? Ahí está. Ahora, un ejemplo baby de eso, ¿no? ¿Sí? Diabetes, híjoles. Pues la diabetes, no tengo que platicarles que es un problema grandísimo, y en el 2010 éramos el 6º lugar, ¿no? En diabéticos en el mundo, ¿sí? Ok. Y perdemos, mucha gente cambia de domicilio por culpa de esta enfermedad, ¿no? Y pues está documentado, por ejemplo, uno dice que la diabetes es la epidemia del siglo, ¿okay? Lo es, ¿no? Y en México hay un estudio en la revista de Salud Pública de México, donde hacen un estudio local, ¿no? Entre 2018 y 2020, ¿sí? Y hay una página, hoy que estamos en ciencia de datos y muchos datos, hay una página que se llama Algorindata, hay de todo, hay todos los datos del mundo, en particular. ¿No? ¿Sí? Entonces, ahí está, pues, a veces, como que es algo que uno debería de ver, ¿no? O sea, también está teniendo sus oídos abiertos para ver qué pasa. Entonces hay una prueba que se llama la prueba de tolerancia de la glucosa, donde uno lo van a ayunar la noche anterior, y al día siguiente uno va al laboratorio y la que digna por y te miden la concentración de diabetes cada 30 minutos 6 veces, ¿sí? Y cuando esos numeritos uno quiere ver cuál es la condición diabética de la persona, si está sana, si está con diabetes mellitus, si tiene intolerancia a la glucosa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y pues una colega doctora del Hospital General
Entonces, tomo casi 2000 datos para jugar con ellos, ¿sí? Y resulta, entonces, como matemático, a ver, ¿por qué tengo este ejemplo? ¿Cómo lo puedo estudiar? Entonces, lo que pasa es que uno, entonces, bueno, olvidé decir que en esa prueba de diabetes, al llegar a uno le dan una solución dulce, ¿sí? Que charlar el sistema, porque uno viene en reposo, en ayuno, entonces está un sistema de equilibrio. Así es la sistema dinámico. Estamos en equilibrio, ¿sí? Y entonces, pues hay una estación con dulce de glucosa, y pues empiezan a mover las cosas, ¿no? El páncreas dice, ya subió el nivel de azúcar, tengo que bajarlo. Entonces es un sistema en competencia, donde tengo el nivel de glucosa y la acción de insulina, ¿no? Y uno sabe en ecuaciones diferenciales que uno puede modelar eso con un sistema de ecuaciones diferenciales en competencia, ¿no? La concentración de glucosa, su tasa de cambio, y la tasa de cambio de la acción de la insulina, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Entonces, pero quiero llamar su atención a este término, al término fuente. Esta J de T es el que modela cómo se absorbe la solución de glucosa que tomamos. Ese es un problema abierto. No se sabe exactamente cómo se hace. No hay cosas así. Y hay decenas de ecuaciones que modelan la diabetes. Aquí hay en este libro, en este artículo del 2013, si uno lo ve, hay como 20 ecuaciones que modelan la diabetes ordinaria, ¿no? Y entonces uno empieza a estudiar este tipo de problemas y uno empieza por el más sencillo. Vamos a agarrar una ecuación, la ecuación anterior era una ecuación, un sistema de ecuaciones no lineales. Entonces vamos a agarrar uno más sencillito, un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Que fue propuesto un poquito antes, ¿no? En 1964, por aquel, ¿sí? Bien elementales, ¿no? Acuérdense que sea ahí que algo bien elemental, ¿no? Entonces, del curso 1 de ecuaciones lineales que se da en cuarto semestre. Entonces, puedo derivar y deshacerme de una variable, ¿sí? Y me queda esta ecuación de segundo orden, ¿sí? Y la j, cuando llega a este término s, ¿no? ¿Sí? Y lo puedo escribir de esa manera, ¿sí? Entonces, al final llego a estudiar una ecuación de segundo orden ordinaria, ¿sí? ¿Ok? Y resulta que se ve como si lo llamaron física 1, eso es como un oscilador amortiguado. Se ve que es bien natural, ¿no? Entonces, como está el carrito, ¿no? Cuando hay un carrito, uno dibuja en un curso de física con el resorte y la llantita, el piso rugoso lo detiene, ese coeficiente de amortiguamiento. Entonces, lo que pasa también, ¿no? Sí. Y ahí está, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero llamar su atención es que dice, vamos a suponer que ese es un impulso, ¿sí? Y con eso hicimos un montón de cosas, ¿no? O sea, Paola publicó un artículo, ella sacó su tesis de doctorado en computación, hicimos muchísimas cosas. Aquí nada más te demuestro casi nada, ¿no? De Colombia, Pablo de Colombia, ¿sí? Pero entonces, acuérdense que la cuenta de T no sé cómo es, no se sabe en el mundo cómo es, pero aquí con esa hipótesis de que es un impulso, se pueden decir muchas cosas. Pero si es un impulso, entonces es una distribución, es una delta de Dirac, una constante, ¿verdad? ¿Sí? O sea que esta ecuacioncita que surgió de este cálculo sencillito, ¿verdad? Debe considerarse en el sentido de distribuciones, ¿sí? Yo debo estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias en el sentido de distribuciones, ¿sí? Y en este caso sencillito, a lo mejor la puedo resolver y sí, y decir cómo es cómo, ¿no? Y en efecto, ¿sí? Hay un teorema, ¿no? Que si tengo, aquí tengo este sistema es un sistema de ecuaciones ordinarias en el sentido de distribuciones. La matriz A sí es una matriz clásica con funciones suaves, ¿sí? La F sí son distribuciones, es un vector de distribuciones, y aquí el Y0 es la condición inicial por la delta de Dirac, ¿sí? Fíjense, cuando estoy con distribuciones no tiene sentido hablar de valores puntuales, ¿ya? Por eso está de esta manera, ¿no? Pero dice el teorema que existe una solución es única si vemos en las distribuciones, si buscamos que las distribuciones tienen soporte en el semieje positivo, ¿sí? Entonces, en ese caso, así hay un teorema de unicidad de ecuaciones ordinarias de distribuciones, ¿sí? Y sucede que si la f es una función clásica, pues entonces tengo el problema
de valores iniciales de clase. Lo más le valía, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿no? Y la prueba está en este libro de Shiloh, de funciones generalizadas y parciales. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya tengo eso, pues yo tengo algún mini lemita, ¿no? ¿Sí? Y pues entonces ya puedo resolver esta ecuación diferencial de distribuciones y me queda que algo elemental, que debe haber puesto ahí súper mínimo, ¿no? Me queda que la tasa de absorción no le queda otra más que hacer esa. Si ese es un impulso, no le queda otra más que hacer eso, ¿no? Eso es un teorema, ¿sí? Y entonces un estudiante con maestría hizo muchas cosas. Basado en esto hicimos otras cosas, ¿no? Ok, entonces, un problema de diabetes. Me llegó un problema de distribuciones, que para alguien que es de distribuciones es un ejercicio de la mañana, ¿no? Pero el problema abierto, ¿sí? Y es la invitación a trabajar en determinar cómo es la tasa de absorción de una manera más realista, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y hay trabajos que hablan de ello, ¿no? Aquí está, ¿no? La absorción de glucosa, ¿sí? ¿Ya? La absorción de glucosa, entonces es importante entender cómo se absorbe la glucosa en la sangre en esa prueba y deben mediar por el fenómeno, ¿ok? La pregunta, sopa. ¿Esa tasa de absorción depende del tipo de diabetes? Depende del metabolismo de la persona. O sea, yo quisiera saber su forma funcional, ¿sí? Para que cuando hay una persona, uno puede decir, pues, te afecta así, o sea. Si una persona sana, pues tiene una respuesta sana. Pero entonces es el mismo estudio para ambos tipos de diabetes. Sí. De hecho, lo que se hace es que con las mediciones de exposición de glucosa, con esta ecuación diferencial, uno puede ver toda la solución en el tiempo de los llaman los patrones de glucosa. ¿Sí? Entonces, con una mejor modelación de la tasa de absorción, uno va a tener una mejor descripción del fenómeno. Muy bien. Y hay un par de... ok, ya. Cambio. Entonces ya llegué con médicos y pasó eso, ¿no? Y luego, pues, llegué con otra gente, ¿no? Y el estallido sónico, ¿no? Dice en la segunda vez, no dice. Sí, ok. El problema matemático es que tengo esta ecuación diferencial parcial, la ecuación de Burgers viscosa, cuando no es de cero, ¿sí? Que si le quito este término, es medio de ecuación de calor clásica que uno utiliza, pero ese término aquí no lineal es lo que lo hace bien interesante, ¿sí? Y entonces el problema matemático es decir, yo miro la solución de la ecuación en un tiempo t, y yo quiero saber cuál fue la condición inicial, ¿sí? O sea, ese es el problema matemático, ¿ok? Los que han llevado el curso de parciales se darán cuenta que la ecuación de calor hacia atrás se porta muy mal. Hacia adelante uno puede demostrar diferencial, etcétera, ¿no? Pero hacia atrás se porta mal. Entonces, buscar el pasado es difícil, es mal condicionado, mal planteado, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí dice que si la luz es igual a cero, te pone la ecuación invícida. ¿Sí? Y algo interesante es que si no es positivo, tengo una ecuación parabólica. Las parabólicas suavizan, son impares, ¿no? Y si no es igual a cero, tengo una ecuación hiperbólica no lineal, y esta tiene propiedades raras, ¿no? La solución se puede romper en un movimiento, puede haber shocks, etcétera, ¿no? ¿Ah? Y le decía que me mandaron las pruebas, me acabo de mandar al antier, ya algunas referencias había que agregar algo ya, ¿no? ¿Sí? La tesis la corregí de doctorado de Carlos con Renato Turriaga, ¿sí? Es este trabajo, ¿no? Bueno, es parte de la tesis de doctorado de Carlos Rubén. Muy bien, entonces dice que la motivación, en este caso, es cuando hay un supersónico y cuando le baja el sonido, hace boom, ¿sí? Entonces, uno quisiera que fuera más silencioso. No es que me interese hacer aviones
supersónico, lo que además se me hizo un problema de la ecuación, me caí, entonces me hizo interesante, ¿no? Pero a lo que uno va es que uno quiere modificar la forma del avión para que el sonido sea más silencioso, ¿sí? ¿Ok? Y eso significa, o sea, uno mide el perfil de presión en el suelo y uno quiere saber cuál fue la original. Y de esa manera, si uno puede hacer eso, uno podría modificar el diseño del avión supersónico de alguna manera para tener eso, ¿no? Entonces, pero matemáticamente ahí está, ¿no? Y hay decenas de trabajos. Está complicado, y entonces, ¿sabe qué tal que le quitamos la nu y nos quedamos con esta ecuación, la ecuación de Burgers no viscosa, ¿sí? Y nos quedamos, y entonces estudia, y resulta que hay muchos trabajos de recuperar hay muchas, de hecho, el problema es no inyectivo, puede tener una señal final, viene de muchísimas, ¿no? Entonces uno quiere de alguna manera tratar de estudiar eso, ¿sí? Y pues lo primero es que dice, ok, vamos a agarrar la ecuación viscosa y vamos a tratar de ver cómo son sus soluciones, ¿no? Aquí me importa mucho es la casa donde van a vivir las soluciones de la ecuación de viscosa de Burger, ¿sí? Y uno tiene que introducir ciertos espacios de Sobolev y decir qué significa que hay una solución, ¿sí? En general, bueno, la solución clásica es que yo, en cada punto de la ecuación, se satisface la ecuación punto a punto, ¿no? Y en la versión débil, quizá pusimos por una función prueba de infinito, y tengo por partes, y se va de ecuación integral para todas las funciones prueba, digo que es una solución débil, ¿sí? ¿No? Entonces, para hacer la solución parcial tengo que formular de manera débil, y entonces se puede demostrar un teorema de existencia y unicidad, ¿sí? Si la función inicial vive en un H1, entonces existe y es única, ¿sí? La solución del problema de Cauchy significa el problema con valores iniciales, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, el problema físico aeronáutico, ¿no? Como los supersónicos ser silenciosos, ¿verdad? Menos ruidosos, me da lugar a un problema de ecuaciones parciales, donde quiero determinar la función inicial, ¿sí? Y bueno, entonces, dice aquí, se coló esta observación que dice que la masa de la viscosa, estoy con la viscosa cuando tiene constante, bueno, hay algo de intervalo de Fourier, Cauchy, se fueron de paso, ¿no? También hay una transformación que se llama transformación de Hofstadter, que me mueve soluciones de la de Burger, viscosa, al analizador y viceversa, ¿sí? Entonces, de alguna manera uno puede estudiar una y la otra cuando esto vale, ¿no? Y hay un resultado de iniciar hacia atrás para la cuestión del calor, que está en el libro de texto de Evans, de Parcel, que uno ve, ¿no? Y entonces, pues cuando digamos, podríamos usar esta función de Hofstadter y reducir la unidad hacia atrás del calor a la de Burgers, y la respuesta fue sí. Entonces, no había que ver en qué espacio ponerlo, y etcétera, etcétera. Y eso fue lo que hicimos con la transformación de Hofstadter, ¿no? Y como dice aquí, como bien sabido, esta transformación lleva soluciones del calor a de Burgers y viceversa, ¿no? Ya con esta observación y los espacios correctos, fuimos capaces de demostrar que si conozco la solución en un tiempo t, entonces sí tengo unicidad de atrás. ¿Sí? Se llaman esos resultados de Barco y Dioníquez, ¿no? Para la ecuación de Burgers viscosa. ¿Sí? Entonces, fíjense, el problema original físico es que tengo la original, yo quiero determinar la original, y la viscosa sí se vale, ¿sí? Para un positivo, así tengo una solución única. Yo conozco, ¿verdad? Y mi problema, entonces entonces uno quisiera, ya la tengo, uno quisiera reconstruirla realmente, ¿sí? O sea, eso me dice que existe y es única. Yo la quiero reconstruir, y entonces cuando uno la quiere reconstruir, entonces me dice, bueno, tengo que de alguna manera diseñar una estrategia computacional numérica para hacerlo, y lo que uno sabe hacer es minimizar. Entonces, digo, lo voy a plantear como un problema de minimización, ¿sí? Entonces digo, ok, voy a definir un funcional, U este y es el dato final, ¿sí?
Y esta es la solución de la ecuación. Si tengo una condición inicial de 0, lo que significa resolver la ecuación de Google hacia adelante y evaluarla en tiempo t, la comparo con los datos, pongo la norma al cuadrado, le pongo el de 2 porque el de 2 es bien padre, ¿no? Siempre queremos que sea Hilbert, ¿verdad? Y entonces, si puse la solución, este funcional vale 0. Yo podría minimizar este funcional y estudiarlo, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? Aquí lo dice, ¿no? Entonces ese problema de realmente determinar la condición inicial lo planteamos como un problema de variacional y nos gustaría reconstruirlo, ¿no? Sí. Y resulta que no, si no hemos podido y no nadie ha podido en el mundo, ¿verdad? ¿No? Y la razón, para no pequeñita, es que, fíjense, uno sabe cálculo nada más, ¿no? Entonces tengo mi funcional J, que es el de, y me paro en un U0, agarro una dirección y construyo una función de una variable. ¿Sí? Ese no. Entonces, por Taylor, la puedo aproximar hasta segundo aire, hasta el segundo orden, pues con el polinomio cuadrático de Taylor. Este es el polinomio cuadrático de Taylor. Una vez que me fijo en la U0 estrella, agarro una dirección, que es una función, y veo la función a la largo de esa función, tengo una función de una variable, ¿sí? Y la veo al segundo orden, ¿no? Y con este trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, si yo estuviera en la solución, este J0 sería 0, ¿sí? Y como estoy en la solución, la derivada vale 0, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces, nomás tengo este término de segundo orden, ¿verdad? Y es cálculo 1, ¿no? Y entonces, pues uno dice, ok, los que han llevado un curso de métodos de descensos, y cómo es el descenso de gradiente, me paro en un puntito, calculo el gradiente, me voy a la dirección opuesta y avanzo un poquito, ¿sí? Calculo el gradiente, voy a la dirección opuesta y avanzo un poquito para acercarme a la solución, ¿ok? Pero resulta que pues, no podíamos, no se ha podido en el mundo. Entonces, vamos a agarrar una solución que sabemos que existe y vamos a agarrar muchas direcciones y vamos a ver cómo se ve la bolita a lo largo de cada dirección, ¿sí? Entonces, estas curvas que se ven aquí son diferentes parabolitas. Entonces, unas son convexas bonitas y otras son así bien flacas. Entonces, los que tienen un poquito de experiencia con método numérico dicen pues, que entonces un método de descenso nunca va a funcionar porque para un lado es una parabolita convexa bonita y para otros es con bien plana, entonces va a perder el método, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, bueno, ya está el problema, tenemos unicidad. Vimos que pasaba eso numéricamente y pues hay que probarlo, ¿no? Hay que probar que eso pasa. Y probarlo es parte del documento que les acabo de mostrar, ¿no? Entonces, digo que voy a suponer que tengo una solución, entonces solamente tengo la segunda variación, la segunda derivada, y quiero ver por qué se porta mal, ¿no? ¿Por qué se porta mal los métodos de aproximación cuando la menos pequeña? O sea, quiero que se quede con la idea, ¿no? Que hay algunos problemas físicos en realidad que me dan lugar a modelos matemáticos, numéricos y matemáticas, ¿sí? Entonces probamos pues, que si la solución clásica está en Sobolev 2.1, ¿sí? Entonces, cuando uno se va a 0, la segunda variación de la viscosa converge a la de la no viscosa, ¿sí? O sea, para no pequeñita, la función parabólica que es bonita y suave y todo, se parece mucho a la no viscosa que se porta malísimo, ¿sí? Entonces contamina a los métodos de aproximación, ¿sí? Y luego, esas curvitas que vimos que unas estaban bien planas, y otras muy convexas, ¿sí? Lo probamos aquí, probamos que podemos encontrar una segunda variación, en la que puedo encontrar una dirección donde la variación sea muy pequeñita, ¿sí? Y puedo encontrar direcciones donde la variación sea grande. Yo le digo tanto. Entonces, esas figuritas que les puse de curvitas con parábolas estrictamente convexas y no bien planas, ¿sí? Al final se ven como dos teoremitas, ¿no? Que sí se puede. Entonces, la explicación matemática de por qué falla, ¿no? ¿Sí?
Ahí está, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya es lo que decimos, ¿no? Pues, este análisis describe el mal condicionamiento de los métodos de descenso para recuperar datos iniciales para la expresión de Burles con viscosidad pequeña, ¿no? Y se puede afirmar, o afirmamos que estos resultados explican en parte los resultados satisfactorios de la posición numérica que hay en la literatura. Entonces, no, no se puede, etcétera, ¿no? ¿Okay? Entonces, y es algo interesante, ¿no? Porque a veces uno dice, porque no hay computadora y años y años no pasa nada, pues hay que comunicarse matemáticamente qué sucede, ¿no? Bueno, entonces este fue el bonus. ¿Alguna pregunta? Análisis y EDP. Aquí sí, en la teoría era análisis y EDP. Aquí no análisis y EDP, ¿no? Ok, voy a tiempo. Ahora, solitones en el Golfo de California, ¿no? Otra vez, la motivación del problema de diabetes pues, es muy constructiva. Y este también me gusta, hay mucha motivación, ¿no? Pero este me interesa. Hay un artículo 2020 que se llama, dice, la vida en las zonas internas, ¿no? ¿Sí? Y este profesor Filonov, es un profesor que trabaja en la Universidad de Guadalajara, y se ha dedicado, digamos, desde que está en México, a estudiar las zonas internas en el Golfo de California. ¿Sí? ¿Y por qué la vida? Es que fíjense, cuando las zonas internas, bueno, creo que dice la siguiente lámina, ¿sí? Porque, digamos, en el Golfo de California hay unas islitas en el fondo, pero llega la corriente, un poco el agua, ¿sí? El agua se brinca las islitas y revuelve todo, y los nutrientes del fondo con la superficie se combinan y eso le hace bien a la ecología, ¿no? ¿Sí? Entonces, entender ese proceso es importante para darle un uso sostenible a ese recurso, ¿no? Él lo dice Filonov, para los jóvenes que se llamen eso. Dije, yo no soy tan joven, pero paso el mensaje, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, hasta Filonov, antes de irse a México, también se dedicaba a los fenómenos internos, pero para detectar submarinos nucleares. ¿Ah? Ahora lo hace para entender la ecología, ¿no? Entonces, sucede que después de este fenómeno se producen ondas internas, se producen solitones. Un solitón, en esencia, es una onda que viaja sin cambiar su forma hasta que se le acaba la energía. ¿Sí? Entonces, es un fenómeno que ocurre, ¿no? Y por el estudio de ellos han tomado muchísimos datos. Ajá. Ellos proponen que la generación de ondas internas sigue después del salto hidráulico y llega el agua del fondo y brinca la montañita, se revuelve y después de un momento aparecen unas ondas internas, ¿sí? Y ellos hicieron un modelo numérico 3D con un modelo de Princeton, ¿sí? Pero es un modelo hidrostático, ¿sí? Es un modelo hidrostático que no reproduce esos fenómenos no lineales, que es una onda tipo solitón, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a proponer un modelo que sea no hidrostático para ver si podemos numéricamente reproducir estas cosas, ¿no? Y en la literatura, pues hay uno que otro. Y había uno de este artículo que hace esa simulación, pero a nivel sintético, o sea, pone una gaussiana, le echa agüita, ¿no? Y luego hace una a nivel laboratorio de hidráulica de un cálido de 12 metros, ¿no? Y pues sí es un problema abierto. Y este es un modelo bidimensional. Como usted bajo California, uno puede suponer que ignorar una variable y quedarse con un modelo bidimensional. Y es el que propusimos, ¿no? Ahí dice, ¿no? Un modelo no hidrostático 2D con fondo variable. ¿Sí? Y bueno, ahí están las hipótesis, como siempre. Consideramos un negocio de Coriolis, que es vertical, etcétera, etcétera, ¿no? Más de dibujito, si lo veo de lado, ¿no? Y aquí está, ¿no? Aquí está el fondo, aquí está la superficie del agua, y vamos a modelar la superficie y la velocidad de propagación, ¿no? Entonces como es bidimensional, solamente modelamos la velocidad en la dirección X y la velocidad vertical, suponemos que en Y no pasa nada, y hay algunos coeficientes de viscosidad,
densidad, etcétera. Este es el término interesante, ¿no? La presión dinámica, que tiene una componente hidrostática y una no hidrostática. En los otros fenómenos modelos no está esta, ¿sí? Y no puede, etcétera, ¿no? No pasa nada, y ¡param! Están las ecuaciones espaciales que hay que estudiar, ¿no? ¿Sí? Son las ecuaciones Navier-Stokes simplificadas, ¿sí? Y fíjense que se parece mucho a la que les acabo de mostrar, ¿sí? Tiene un término de difusión, si esta fuera constante, sale fuera, ¿no? Tengo la Laplaciano en la ecuación de la segunda derivada, y aquí tengo u por ux, que es u cuadrado sobre 2 parcial por x. O sea, este término, o sea, se parece mucho, ¿no? Para la u y para la velocidad vertical, ¿sí? Aquí está la presión no hidrostática, ¿sí? Y como nos interesa mucho ver el vale, ese certificado de la densidad, vale, pues va aumentando con la profundidad, y nos interesa ver el mezclado, entonces se agrega un término de un balance de densidad, ¿sí? Y etcétera, ¿no? Y se supone que el fluido es incompresible, entonces aquí está la divergencia cero. Entonces, esas son las cosas que hay que estudiar. En ese momento fue solamente numérico, y aquí está, ¿no? Aquí el Instituto de California, entonces aquí están las islitas, ¿no? Aquí está nuestra vertical, la sábana vertical, y luego pues hay que alimentarla con datos reales, ¿no? Entonces hay una base de datos donde hay de todo, ¿no? Entonces de ahí, del WADIS 2018, encontramos un perfil de densidad que se parece al Golfo de California. Aquí están las islas, acá está la entrada del Golfo, aquí está la isla principal, ¿sí? Y entonces, porque modelamos cómo va la corriente, y ya, pues un método numérico muy sofisticado, ¿verdad? Y aquí estamos mostrando el salto hidráulico, ¿no? O sea, los colores son niveles de densidad, entonces después de este momento el agua brinca y hace un remolino después de la isla, ¿sí? ¿Sí? Y después de un ratito, ¿sí? Si uno ve la velocidad vertical, estas son, uno nos dice Filo, no, estas son ondas internas que van viajando después, ¿no? Y se observan aquí, ¿sí? Son ondas internas. Son ondas tipo solitón. ¿Sí? Y luego además, después se separa allí, y en lugar de, y ve la serie de tiempo, y pues se ve ahí como, se ven, cuando pasa la onda interna, se ve un burst, no se hace más pronunciado, ¿no? Entonces esa es la prueba de que nuestro modelo numérico físico matemático reproduce las ondas internas, y en escala dice que está bien, o sea, no, si eran 5, nos dio 4.5, pero es razonable, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Y esta fue la tesis de Nathalie, de Costa Rica, ¿sí? Doctoral, y también acaba de salir este artículo, ¿no? Muy bien, entonces, Pillow dice que ahí sí, que las ondas internas pasan por el salto hidráulico. Nosotros ya lo vimos numéricamente, que sí, en un modelo muy sofisticado. Entonces, pues ahora nos gustaría matemáticamente hacer un análisis de ondas no lineales y probar de alguna manera que estas ecuaciones dan lugar a ondas internas, ¿sí? Y espero platicar con 2 años algo relacionado con eso. ¿Sí? ¿No? Entonces es un teorema, un metateorema. ¿Una pregunta? Ok. Las ecuaciones, ya voy a acabar, ya perfecto. Las ecuaciones del milenio, ¿no? Si uno busca Navier-Stokes, va a haber decenas de miles de publicaciones. Igual cuando, ¿no? Entonces, bueno, así se parte de la tarea, ¿no? Una primera lectura es este artículo del 2020, ¿no? Se llama, aquí hacen un review de la ecuación de Stokes y señalan 4 o 5 artículos que no quisiera meterse a leer, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Y me dio flojera tequearles. Entonces, a ver si. Uy, ¿cómo activo el ratón? Ahí está. Ahí está, ¿sí? A ver si quieren, ¿no? Y permitir, ¿no?
la mayoría de la tecnología, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces está el Clay Institute, que tiene su lista de problemas del milenio, ¿verdad? Y dice, la cuestión de Navier-Stokes, ¿no? El problema del milenio. Todas las ecuaciones que gobiernan el flujo de fluidos, las acaba de mostrar, es una versión simplificada de la de Navier-Stokes. Entonces, ¿no? Y si quieren ver una presentación del problema, se mete aquí Advance y está un artículo de Pfefferman, ¿sí? Donde está escrito de manera precisa con LaTeX, ¿no? ¿Sí? El problema de ecuación de Navier-Stokes, ¿no? Pues ahí está, ¿no? ¿Sí? Entonces, es como el que le mostré. Aquí está el término de convección, la derivada por el gradiente, aquí está el término de difusión, ¿sí? ¿Verdad? La término de presión, son como la que voy a mostrar, pero en 3D. Entonces, demostrar la unidad de expresión en 3D es un problema abierto y vale $1 millón. ¿Verdad? Fama inmortal al que. Ok. Y se acaba de mostrar insisto, hay decenas de miles de publicaciones, pero hay una primera lectura, puede ser ¿no? Entonces, y otra cosa, fíjense, las cuestiones de Navier-Stokes se usan todos los días. O sea, la predicción del clima se hace con la cuestión de Navier-Stokes. El movimiento de fluidos en cualquier lado, en la sangre, en todos lados, solo se hace Navier-Stokes. ¿Sí? Y con ella decimos muchas cosas. ¿Sí? Y eso me trae la reflexión, que no hago yo, sino que todo el mundo dice uno como matemático no quiere demostrar que existe eso y toda la cosa, ¿no? Pero no me puede cerrar a eso para utilizarla, ¿no? Imagínense, no moderaríamos fluidos, no tuviéramos, nos esperásemos a tener el teorema. Entonces no tenemos que dar alternativas para ver que está bien la cosa, ¿no? Utilizamos un modelo, se puede ver bien físicamente, numéricamente estable, sus ejemplos corresponden, etcétera, ¿no? Entonces, las matemáticas hemos estado lejos para ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta? Entonces, problema del milenio. Opción de Navier-Stokes 3D. Y según recuerdo, con Escape me regresaba a donde quería. No es cierto. No es cierto. A ver si muevo aquí. Ya está, ¿no? Sí. Entonces, el problema del milenio, opción de Navier-Stokes 3D, el problema del programa con Chip, demostrar el buen planteamiento. En dimensión 2 estaba demostrado, lo demostró Olga Shankara, creo que todo, los sistemas de en los 60, aquí tengo el librito de la biblioteca, en los 80 se da por resuelto en 2D, ¿sí? Pero en 3D, bueno. Ok. Ok, ya, la Torre de Marfil, ¿sí? Ya vieron el librito, entonces lo acabé de leer después de 2 kilos de más con los tamales, ¿no? Y la última frase de Lawrence Schwartz, la última página, dice esto, ¿no? Sí, y se me hizo muy pertinente. Dice, mucha gente en la actualidad, el libro de 2012, pero yo creo que es bastante actual, ¿no? Considera a los científicos, matemáticos y otros como la gente que no le interesa nada, ¿no? Y están encerrados en su torre de marfil, indiferentes del mundo externo. ¿Sí? Claramente él hizo muchísimas cosas, es algo fabuloso lo que hizo, no fuera de matemáticas, pero creo que es una reflexión que las dejo a las nuevas generaciones. ¿Sí? Y con eso concluyo. Sí, gracias.